Buenos días a todos. Gracias a Dios que de nuevo podemos vernos. Aquí estamos. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nos das de poder continuar estudiando tu palabra. Ayúdanos a ver que en estas historias que nos dejas o nos dejaste registradas en el Antiguo Testamento están escondidos muchos secretos que si no ponemos atención jamás los podremos descifrar. Sabemos que la revelación es tuya, pero tú nos la puedes dar. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que nos quieres bendecir y que quieres abrirnos nuestro entendimiento para que comprendamos tu propósito eterno. Gracias porque este propósito eterno es como un camino de dos vías. Así como nos mostraste a través de las 42 jornadas el viaje de Israel para tomar posesión de la tierra, lo cual significa que nuestra vida, nuestro viaje de peregrinos en esta tierra es para poseer a Cristo. Pero también nos muestras a través de las 42 generaciones que tú quieres poseernos a nosotros. Señor, gracias porque decimos que es un camino de dos vías, porque por un lado nosotros debemos poseerte a ti, pero el lado más importante, que es que tú nos poseas a nosotros. Es fácil ver quizá que tenemos que poseerte nosotros, pero es más difícil ver que el más interesado en este negocio eres tú, porque eres tú el que nos necesitas para cumplir tu propósito. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver que estás provocando a través de estos estudios un crecimiento en nosotros. Tenemos que crecer nosotros. Tenemos que saber que esta gran revelación es objetiva y subjetiva, pero que lo más importante, Señor, lo más importante en tu propósito es la parte subjetiva. No es que conozcamos doctrina y que conozcamos tu propósito si no vamos a participar en él, que es la parte subjetiva, participar en él para que si tú inicias en nosotros tus tratos siendo nuestra justicia, tú quieres que nosotros nos volvamos justicia tuya, para que de esa manera no solamente Cristo como cabeza es la justicia de Dios, sino que la iglesia como cuerpo es la justicia de Dios, para que entendamos la gran revelación que hay al final de la Biblia en Apocalipsis 19, donde dice: gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y claramente dice tu palabra que ese vestido es las acciones justas de los santos. Señor, gracias que nos quieres revelar, gracias que nos quieres abrir el entendimiento. Recibimos esa bendición en esta mañana, en tu nombre precioso. Amén. Bueno, yo creo que todos estamos listos para continuar siendo bendecidos por el Señor. Hay una cosa que sacude mis pensamientos. Ustedes saben que yo soy una persona que me emociono con las cosas de Dios. Pero hay algo que me sacude mis pensamientos. Y yo creo que todos nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los cristianos genuinos, porque hay mucho cristiano falso, hay mucho cristiano emocionado. Yo no quiero ser un cristiano falso ni un cristiano emocionado. Yo lo que quiero es ser un cristiano genuino, que valga la pena, hermanos, todo este sufrimiento que nos toca pasar en la tierra.
y que no vayamos a ser las personas que solamente son oidores y no hacedores. Hay una lucha, hay una batalla, hay que pelearla, hermano. Entonces, el mensaje de hoy es preciosísimo. Si quisiéramos hablar de cuántos puntos tiene nuestro mensaje hoy, este mensaje tiene 6 puntos. Y yo creo que, si es posible, los voy a tratar de cubrir todos. Estamos estudiando a José. Estamos estudiando esa maravillosa historia de un hombre perfecto, de un tipo de Cristo perfecto. He mencionado muchas veces, he hablado muchas veces acerca de que muchos hombres en el Antiguo Testamento fueron tipos de Cristo. Por ejemplo, el rey David fue tipo de Cristo. El rey Salomón fue tipo de Cristo. A pesar de que esos hombres fueron tipos de Cristo, ellos no fueron hombres perfectos. José es un hombre perfecto, es un tipo de Cristo perfecto, y por eso resalta en mi pensamiento y Dios me habla profundamente a mi espíritu de cuán importante es entender todos estos tipos. Gracias a Dios que Dios no lo elimina a uno, porque no eliminó a David siendo malo, ni eliminó a Salomón siendo malo, ni eliminó a Pedro siendo alguien que lo negaba. Pero hay una peculiaridad que debe de ser examinada por nosotros, y es que Dios blinda al que Él quiere. Si Dios quisiera, Él te haría a ti igualito a José, si Él quisiera. Pero ya tristemente te diste cuenta que no nos hizo como a José, porque nosotros, los que estamos aquí en este momento escuchando este mensaje, muchos de nosotros hemos tenido problemas muy serios durante toda nuestra vida. No se puede decir que nosotros somos tomados en cuenta porque somos íntegros, sino que al examinar nuestra vida nos damos cuenta que nosotros no nacimos blindados. Nosotros nacimos siendo hombres y mujeres llenos de defectos y de debilidades y de tantas cosas. Si nuestra historia Dios la escribe, que de hecho la escribe, porque hay memorias donde está escrito todo lo que nosotros somos, le podríamos decir a Dios: Dios, sabes contar, no cuentes conmigo porque me hiciste como hiciste a David y como hiciste a Salomón y como hiciste a Pedro, y a veces hasta parezco Judas. Pero gracias a Dios, porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y el problema es serio, porque nosotros somos muy celosos en nuestro hombre natural. Sí, nos parecemos mucho a Caín. Si nosotros vemos que hay una persona que es íntegra y que sirve a Dios de corazón, nosotros tenemos envidia. Ya ven que Caín mató a Abel y dice que ¿por qué lo mató? Porque las obras de su hermano eran buenas. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que considerar para poder entender la revelación divina. De lo contrario, nosotros, en vez de ser los que exhiben a Dios, en vez de ser la expresión de Dios, nosotros vamos a resultar siendo la expresión del diablo. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Me introduzco de esta manera porque a pesar de que nosotros no
nacimos blindados de la manera que nació Jesús, de la manera que nació José. Aunque nosotros no nacimos así, Dios nunca nos ha descartado de darnos la grande bendición de ser los que dan a luz a Cristo. Y por eso estudiamos una gama de reyes, una cantidad de reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios los tomó en cuenta para que naciera Cristo. Y esto nos debe de motivar, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que las esperanzas están perdidas, pero no. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, Dios escogió gente blindada y gente no blindada. Y no debemos de menospreciarnos a nosotros porque nacimos sin ese blindaje. Nosotros nacimos llenos de defectos, pero eso no nos descarta, y eso es lo que nos debe de ayudar a pelear nuestras batallas, porque Dios no nos ha descartado, hermano. Si Dios no quisiera que fuese así como estoy diciendo, Él no nos diera un registro de 42 generaciones con gente de mala reputación. Aún las mujeres que usó Dios para dar a luz a Cristo, prostitutas, gente de mala reputación, pero Dios no las eliminó. Entonces pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para entender qué es lo que Dios está buscando de nosotros. Yo pienso que Dios lo que nos está hablando a gritos es: no me importa tu condición, yo lo que quiero es usarte, no me importa tu condición. Hermano, eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Humanamente hablando, nosotros descartaríamos a todo el mundo. De hecho, indirectamente descartamos a todo el mundo y creemos que solo nosotros somos muy importantes, lo cual es un engaño. Ese es un autoengaño, hermano. El autoengaño es muy fuerte en nosotros los cristianos, hermano, porque nosotros creemos a veces que solo lo que nosotros hacemos es interesante. Sin embargo, ignoramos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos que están en la misma carrera que nosotros y teniendo los mismos tratos que nosotros. Entonces, yo quiero que usted le pida a Dios, hermano, entender estas historias, pero no a una manera de kinder, a una manera de párvulos, a una manera de niños. Dios no quiere que usted entienda todas estas historias a manera de niño, porque el problema es ese, hermano. El problema es que nosotros leemos y leemos la Biblia y leemos las historias y leemos, mire, solo Génesis es un libro que está tan lleno de historias que si no tenemos cuidado, nosotros solo leemos lo superficial de Génesis. Solo vamos a entender la creación. Solo vamos a entender las historias de cómo se inicia un pueblo que se llama Israel y que Dios lo iba a sacar de Egipto, porque Génesis termina con un pueblo de 70 familias que entran a Egipto. Lo que sí debe de pedirle usted a Dios, y que yo también se lo pido, es que abra mis ojos para que yo antes de entrar a Éxodo pueda ver todo lo que me revela Génesis. Y cuando llegamos a la historia de José, que empieza desde el capítulo 39 de Génesis, 39 y luego el 40 hasta el 50, nosotros debemos de leerlo con mucha sabiduría, porque los ejemplos que nos pone Dios para eso son. Puede ser que nosotros estén pasando las cosas en nuestra propia nariz y ni siquiera darnos cuenta. Así que hoy vamos a introducirnos al primer punto, es que José no perdió el control de su vida para ver los sueños realizados, para ver sus sueños realizados, sus sueños cumplidos. Ya dijimos, ¿verdad?, que la vida de José tiene dos líneas. Tiene su vida personal y su tipología. Él es tipo perfecto de Cristo.
Y puede ser que muchos alcancen a ver solo la tipología de Cristo en José y no alcancen a ver la línea de su vida personal, que es una lección para nosotros. Porque por un lado él representa a Cristo con todas las cosas que él hace, y por eso no debemos de asustarnos en la manera que él operó. Pero debemos de tener mucho cuidado porque él operó de cierta manera. Usted lo ve que hacía esto, hacía aquello, hacía el otro, le pasaban cosas, actuaba de una manera, en una forma, y luego actuaba de otra forma, y sus hermanos solo se quedaron viendo lo que él hacía. Pero lo peor de todo lo que le pasó a sus hermanos es que ellos no discernían, no entendían. Es más, tenían velados sus ojos, porque es importante entender que a los patriarcas, que son los representantes de Israel, Dios les tenía velados sus ojos, porque nosotros podemos decir, ¿cómo no va a conocer uno aún su hermano? Porque todo esto que relatan aquí de José sucedió en 22 años. Y nosotros puede ser que tengamos la mentalidad de decir, yo no creo que estas historias de la Biblia sean ciertas, porque ¿cómo va a decir alguien que no conoce a un hermano de él después de haberlo vendido y después de haber tenido tantos celos contra él y venderlo como esclavo y decirle a su papá que una fiera lo mató, y pasados 20 años no saber que es mi hermano? Pues aunque usted no lo crea, Dios produce amnesia en las personas que Él quiere. Dios cega al que Él quiere. Dice que Él abre los ojos al que Él quiere, y Él al que no quiere no le abre los ojos. Esa es la idea. Esa es la idea. No te preocupes tanto en que si tú conocerías a tu hermano durante 20 años o no lo conocerías. La idea que Dios te quiere transmitir es espiritual, pero Él usa toda esta historia física para que nosotros entendamos. Entonces el primer punto que nosotros debemos de entender es que Dios le había dado a José sus propios sueños, y en esos propios sueños nos muestra a un hombre que, sabiendo lo que Dios le reveló, porque yo quiero que tú sepas que los sueños de José eran para revelarle a él su destino, para revelarle a él quién era él, que es lo que nosotros estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando la Biblia porque Dios nos está revelando quiénes somos nosotros. Yo no me atrevería a decirte lo que estoy diciendo si no hubiese ya ocupado casi un año desde que Dios nos permitió entender nuestra preexistencia. O sea que nuestra preexistencia, el hecho de estudiar nuestra preexistencia, nació en el pensamiento del hermano Carrillo, que nosotros aparecimos en Egipto como esclavos. Ahí fue donde yo empecé a pensar cómo es que nosotros aparecemos en este mundo tipificado por Egipto como esclavos. Y entonces fue cuando Dios me movió a que estudiara mi origen. Porque si se tenía que conocer el origen de los hijos de los israelitas para ser sacerdotes y para ser reyes, se necesitaba saber de qué tribus venían para poderlos colocar como personas que calificaban para esos puestos. Entonces, todo eso nació en mi corazón y en mis pensamientos, y mi espíritu fue inquieto para que estudiáramos nuestro origen. Entonces, tenemos que poner mucha atención, porque todos los detalles que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo son para que nosotros entendamos cosas. Notemos que a José le dio Dios sus propios sueños. Ese es el punto número 1 de esta mañana, que Dios le dio sus propios sueños.
y que él los creyó. Porque aquí se trata de creer, hermano. Aquí se trata de creer. A nosotros nos ponen a Abraham como padre de la fe y como un ejemplo de hombres de fe, y claramente la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Los sueños que Dios le dio a José son lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros. A nosotros nos ha dado una revelación de su palabra. Nos ha dado un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Esos son los sueños de nosotros. Los sueños. Porque los sueños son para que nos gobiernen. Pero si nosotros no creemos los sueños, porque hay gente que no cree los sueños. Si José no hubiese puesto atención a los sueños que Dios le dio, José nunca se hubiera realizado. Pero a él estamos bien seguros que sus sueños lo controlaban, sus sueños lo gobernaban, sus pensamientos estaban gobernados por lo que Dios le reveló, que él era rey. Y eso mismo te ha revelado a ti, hermano. Dios te ha revelado a ti que tú eres un rey y un sacerdote. Eres un sacerdote real. O sea que esa es una revelación de Dios para ti, como le reveló también a José en sus sueños, que sus padres y sus hermanos se iban a inclinar a él. Le estaba mostrando que su linaje, José, su linaje, el pueblo de Israel, se iba a inclinar hacia él. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que nuestro primer punto es que cuando Dios nos da una revelación, es para que no perdamos el control. Hay muchos que pierden el control. José no perdió el control de su vida para ver sus sueños realizados o cumplidos. No se desesperó, pues. Es lo que quiero que tú veas. Que él tomó con paciencia y tomó con seguridad lo que Dios le había revelado. Esa lección es muy importante que tú la entiendas, porque él desde jovencito, a los 17 años, él tuvo los sueños. O sea que Dios le da a los jóvenes sueños. Y él estaba jovencito y a la edad de los 30 años, bueno, desde los 28, vimos que él ya tuvo que interpretarle sueños a sus compañeros, porque a los 30 años, él, después de 2 años de haberle interpretado los sueños a sus compañeros, él resultó como oficial en el gobierno de Faraón. Entonces, yo le pregunto a usted, mi hermano, y a usted, mi hermana, si usted hubiera sido José, ¿cómo hubiera actuado? Porque el José de ahora es usted. El José de ahora soy yo. ¿Cómo vamos a actuar respecto a lo que Dios nos ha mostrado por medio de nuestros sueños? ¿Cómo vamos a actuar nosotros al recibir la revelación de la palabra de Dios? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Tendremos suficiente paciencia? Fíjese que las cosas de Dios deben de tomarse con mucha seriedad. Las cosas de Dios deben de tomarse en una forma, hermano, sobria. No se vaya a ofender, mi hermano. Por favor, no se ofenda, pero yo siento en mi espíritu que muchos de ustedes que están escuchando este mensaje, muchos de ustedes son bien livianos en su manera de creer, hermano. Algunos de ustedes los conozco y por eso puedo atreverme a decirles. De algunos de ustedes a veces yo he recibido quejas. De algunos de ustedes a mí me han informado que son así y asá. Y eso muchas veces produce mucha tristeza en mi corazón. Y yo no quiero ser tampoco así, hermano. Yo no quiero que a ustedes les pongan quejas de mí. Perdón. Por eso peleo mi batalla, hermano. Y por eso quiero ser puro. Y por eso me preocupo y procuro con diligencia
presentarme a Dios aprobado. Muchos de ustedes toman en vano las cosas de Dios. No respetan la iglesia, no respetan a los hermanos, hablan mal de ellos, de sus congregaciones ustedes ni siquiera se preocupan. Algunos de ustedes por cualquier cosa o cualquier incidente que sucede en sus congregaciones, ustedes las abandonan. Ustedes no han echado raíces en un lugar. Ustedes no se han portado serios en el lugar que Dios los ha puesto. Debido a eso, ni siquiera a su propia familia se han podido ganar para Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes son flojos, ustedes son distraídos, ustedes son tercos, ustedes, hermano, perdóname, por eso te dije, no te vayas a ofender, porque esta es una exhortación que viene del corazón de Dios. Porque José no se desesperó. Todo lo que hacía José, dice la Biblia, que aún estando en la cárcel prosperaba. Wow, eso debe de sorprenderte, hermano. Entonces, una de las cosas que es importante que entiendas, y por eso te voy a dar referencias en este primer punto. José no perdió el control de su vida para ver sus sueños realizados. No tienes que perder el control de tu vida, hermano. Y quizá hasta me preguntes en esta mañana, hermano Carrillo, ¿qué es perder el control de nuestra vida? Hermano, perder el control de nuestra vida es ya no ser gobernados por lo que Dios nos ha revelado. Dios te ha revelado por medio de tu pastor. Todos tenemos pastores. Los que están con Lalo, Dios les ha revelado por medio de Lalo. Los que están con la hermana Alejandra en la Ciudad de México, Dios les ha revelado por medio de ella. Los que están con el hermano Israel Reyes, Dios les ha revelado por medio de Israel. Sí, los que están con Agustín, Dios les ha revelado por medio de Agustín. Los que están en Giliapan, Dios les ha revelado por medio del hermano Gamaliel. Los que están ahí en Simapán, Dios ha usado a Jacob, Dios ha usado a Moisés, Dios ha usado al hermano Nato y al hermano pastor que se me olvidó su nombre ahorita. Dios los ha usado a ellos para revelarles lo que Dios espera de ustedes. ¿Sí? Dios ha usado a Cayetano en Washington para revelarle a los hermanos lo que Él está pidiendo de ellos. Dios ha usado al hermano Luis Carrillo en San Bernardino para pedirle a los hermanos lo que Dios pide de ellos. Dios ha usado a mi hermana Milagros, Dios ha usado a sus ancianos en Colton para revelarle a los hermanos lo que Él quiere. Dios ha usado a hermana Male en Ixmiquilpan y a Jairo y a Brandon y a muchos hermanos allí para revelarle a los hermanos lo que Dios quiere de ellos. Sí, Dios ha usado a los hermanos en Chimalpa, en San Pablo Chimalpa, a sus líderes para revelarles qué es lo que quiere de ellos. Dios ha usado a Sael allá en Pomuch para revelarle al grupo qué es lo que Dios quiere. Dios ha usado a Carlos allí en el pueblo de Chacunán, digo yo, pero es... Bueno, Dios sabe que Chacunán, bueno. Dios ha usado, hermano, a todos para revelarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero es para que controle nuestros pensamientos. Dios ha usado a nuestro hermano Juan Francisco en Ocotlán para revelarle a los hermanos qué es lo que quiere de ellos. Y aún puedo mostrar hasta hermanos que son amigos en nuestro ministerio. Dios ha usado al hermano Justo para predicarles a los hermanos que se reúnen ahí en la iglesia de Dios. Dios ha usado a Ángel, Dios ha usado al hermano Rivera, Dios los ha usado, hermano, para revelarles. Chuncanán, gracias hermana Cecilita, Chuncanán, hermana Carrillo. Dios ha usado al hermano Carlos en Chuncanán, al hermano Tony, a todos esos hermanos. Gracias, hermana Margarita. Margaret ya me dijo también Chuncanán. En todos esos lugares, hermano. Mire, de verdad, yo quiero que usted capte la lección, porque no solamente es tipo de Cristo, es una vida personal. Y en la vida personal de José hubo control. Él no perdió el control de su vida, él controló su vida por medio de esa revelación. Para él todo el tiempo yo soy rey, yo soy rey, yo soy rey.
mis padres, el sol y la luna, se van a inclinar a mí, mis hermanos, los manojitos de vida, las gavillas, se van a inclinar hacia mí. Soy rey, soy rey. Sí, soy rey, soy administrador de las riquezas de Cristo, soy administrador de las cosas de Dios. ¿Tuvo paciencia él, hermano? Claro que tuvo paciencia. Aparentemente a nosotros nos muestra Dios como cuando él le interpretó los sueños a sus compañeros de cárcel y que se le olvidó al copero lo que le había interpretado. Pasados 2 años el copero se acordó porque le dijo: José, ahí te acuerdas de mí para que uses de misericordia. Pero Dios le probó su paciencia 2 años más. Y yo quiero decirle, hermano, 2 años, 2 años. No vaya a creer que se van así de fácil, hermano. 2 años son 730 días. 730 días, hermano. Tuvo que esperar en una cárcel. Y yo sé que los que están presos saben y entienden esto, porque en la cárcel los días se vuelven interminables, hermano. José fue controlado. Y le decía que hay referencias para que nosotros entendamos cómo se actúa en las cosas de Dios, porque mi punto ahorita es decirle, hermano, deje de ser liviano para las cosas de Dios. Sea serio, hermano, en las cosas de Dios. Esto no es juguete, hermano, por eso el lloro y el crujir de dientes se va a volver algo que va a ser muy lamentable para los hermanos que no seamos vencedores. Lloro y crujir de dientes, hermano, va a ser una desesperación grande porque Dios nos va a mostrar que sí se podía, hermano. ¿Por qué no ahora gritamos: sí se puede, hermano, sí se puede? Todo lo podemos en Cristo, hermano, que nos fortalece, pero tenemos que ser bien serios en el gobierno de nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento debe de estar gobernado por la revelación que Dios nos ha dado. Dios nos ha mostrado que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él nos ha lavado de nuestros pecados, que Él nos ha limpiado de nuestras maldades, que Él nos ha reconciliado, que Él nos ha justificado, que Él nos ha regenerado, que Él nos ha santificado, que Él nos está transformando, que Él nos está conformando y que eventualmente nos va a glorificar, hermano. Esos son los sueños nuestros. Eso nos debe de gobernar, hermano, y tomarlo en serio, hermano. Ya deja de ser un cristiano liviano. Tienes que ser el representante de una iglesia sólida, que tu localidad sepa que eres un hermano sólido en las cosas de Dios y que no estás jugando, hermano. Oh Señor Jesús. Dios en Levítico nos muestra la seriedad de sus cosas, porque muchos de nosotros, cuando captamos los sueños que Dios nos ha dado, cuando captamos la revelación que Dios nos ha dado, nos volvemos gente responsable 100%, hermano. Oh, yo tengo la carga en esta mañana y creo que si mucho, tal vez otro punto voy a cubrir. Pero el primer punto, hermano, es no perder el control de nuestra vida, no perder el control hasta que veamos nuestros sueños realizados o cumplidos. Eso nos debe de gobernar. Anhelo un día ver mi sueño cumplido. Anhelo un día ver mi sueño cumplido. No actuamos así en lo natural. No siempre decimos: mi sueño es tal cosa. Mi sueño, pues yo en esta mañana quiero inyectarte esta convicción fuerte que la tengo profundamente arraigada en mi espíritu. El hermano Carrillo es un soñador. Yo puse en mis comentarios: me llamo José y soy soñador. Me llamo José y soy soñador. Siempre me recuerdo cuando he ido a Nueva York. Los puertorriqueños tienen una clase de refresco que se llama morir soñando. Morir soñando. Yo quiero morir soñando, hermano. Yo quiero ser ese soñador, hermano. Yo quiero ser ese que está siempre emocionado por sus sueños, pero controlado, hermano, controlado.
porque, mire, voy a leer un pasaje para que usted vea que hay referencias de que las cosas de Dios tienen que ser como decía el Chapulín, ¿verdad? Todo lo tengo fríamente calculado. Nosotros tenemos que ser bien sobrios, hermano. En el capítulo 10 de Levítico, vamos a leer del versículo 1 al 7, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, de callar, no de caer, cayó, con doble L. Cayó con Y es que se cae, cayó con doble L es que hizo silencio. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Sabe por qué le estoy leyendo este pasaje? ¿Y por qué le estoy diciendo que esta es una referencia? Para que nosotros no perdamos el control de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de los sueños, de la palabra, de la revelación divina. Hermano, Dios nos ha revelado a nosotros su palabra. Dios le ha revelado al hermano José Gilberto Carrillo Mata la palabra para que yo la enseñe en una forma pura, y no debo de tener temor, pero mi mente debe de estar controlada por medio de esa visión y esos sueños y esa revelación que Dios nos ha dado. Muy pocos de ustedes repiten lo que el hermano Carrillo enseña, pero gloria a Dios por aquellos hermanos que lealmente han mantenido el ministerio en una forma de lealtad, se han desarrollado predicando lo mismo que predica el hermano Gilberto. Pero noten algo, noten que en este pasaje se nos muestra la seriedad de lo de Dios puesto en nuestras manos. Los hijos de Aarón, ellos presentaron fuego extraño. Presentar fuego extraño es hacer las cosas a nuestra manera, no como Dios lo manda. Pero noten ustedes que de la manera que Dios lo manda, demanda una sobriedad y un respetar de las cosas de Dios, porque Dios les prohibió hasta que expresaran sus sentimientos. En las cosas de Dios, hermano, no tiene que ver nuestros sentimientos. En las cosas de Dios nosotros más nos vale, hermano, que hagamos las cosas como Dios lo ha mandado. La vida de la iglesia se debe de ministrar de la manera que Dios lo ha mandado. Claro está, hermano, que esto no implica que nosotros seamos personas ogros, que seamos personas sin amabilidad, sin amor, hermano, porque hay muchos que lo toman de una vez al extremo. Esto es un ministerio balanceado, pero sí debe de entender usted que cuando usted predica la palabra con pureza, Dios le elimina sus sentimientos. No los dejó que expresaran su duelo. Dijo, no. Ustedes no van a expresar su duelo. Ellos
murieron haciendo mal en el ministerio, ellos manejaron mal el ministerio, usted no tiene que sentirse lastimado porque los corté. Hermano, Dios corta a todo aquel que no desarrolla el ministerio bajo el gobierno de sus sueños, bajo el gobierno de la revelación divina, hermano. Nosotros tenemos que ser humildes y mansos, pero usted está entendiendo que ser humildes y mansos no quiere decir, porque el Señor era humilde, ¿usted está de acuerdo conmigo? El Señor era manso, Él era humilde ante su Padre Celestial y era manso ante los hombres, ¿sí o no? Pero tenía capacidad de sacar un látigo y de voltearles las mesas a los cambistas del templo y sacarlos corriendo del templo. Eso es tener un corazón de hierro, pero también de terciopelo. Hace años leí un libro acerca del rey David. El rey David fue un hombre que tenía un corazón de terciopelo y un corazón de hierro, porque para ministrar las cosas de Dios tenemos que ser muy, muy, muy sobrios, no borrachos ni drogados, sino cuerdos. Entonces también podemos leer, mire, Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjese que estas palabras del Antiguo Testamento concuerdan con las palabras del apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. Porque Pablo dice que el espíritu de los profetas está, o los profetas están sujetos a su espíritu. O sea que todo lo que nosotros profetizamos está sujeto a nuestro espíritu. Nosotros tenemos control sobre nuestro espíritu. No es como muchos que dicen que cuando el espíritu los toma, hacen de todo, hermano. No, 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 no. Tener control de nuestro espíritu, hermano, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. José, estando en la cárcel, pasando por todas las pruebas que él tenía que pasar, no perdió el control. Él siguió sobrio. Él siguió administrando en la cárcel. Lo pusieron encargado de los presos, haber dicho, con mucho gusto, jefe, usted solo dígame qué es lo que quiere que yo haga y lo voy a hacer. Porque nosotros no hacemos cosas para satisfacer a los hombres. Nosotros hacemos cosas para satisfacer a Dios. Nosotros somos los que Dios ha puesto en sus negocios para que nosotros seamos gente templada y que sepamos, hermano, que no importa si se oponen contra nosotros por decir la verdad. O porque Dios, mire, es muy fácil criticar a un pastor, hermano. Es muy fácil. Si usted se pone a criticar a José, usted va a criticar a Cristo, porque todo lo que hizo José, aunque parecía mal a los ojos de muchos, porque hablando en plata pura, hermano, cuando usted lee, usted puede ser que haya llegado a decir, ¿y para qué los probó tanto a sus hermanos? ¿Por qué los metía a esta aflicción? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía el otro? Sí, él los trató hasta ásperamente. Ásperamente, hermano. Vamos a seguir desarrollando este mensaje. Ahora vamos de retiro y yo voy a estar desarrollando allá en el campamento los puntos que nos faltan para que tengamos un entendimiento completo de que los cristianos no debemos perder el control hasta que veamos nuestros sueños realizados. Toda nuestra vida, hermano, los 80 años que Dios nos da para ser vencedores son para vivir controlados por la visión que Dios nos ha dado de su palabra. Eso se llaman sueños. El equivalente de los sueños de José es en el Nuevo Testamento la revelación divina que Dios nos ha dado tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Nosotros somos soñadores.
nosotros, mire, por eso me gusta mucho ese canto que dice, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Llenará Dios nuestra boca de risa. Sí, Dios, hermano, nos va a dar a nosotros ese dominio propio para que nosotros seamos controlados por la revelación de Dios. Y entonces seremos como los que toman una ciudad, porque vamos a enseñorearnos de nuestro espíritu. Hermano, ¿cómo es eso que nos podemos enseñorear de nuestro espíritu? Mire cómo dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Usted ha entendido lo que es gloriarse en Cristo, hermano? Porque en su espíritu está Cristo. En mi espíritu está Cristo. ¿Qué es que nos enseñoreemos? Tener control del Cristo que tenemos adentro. Nosotros tenemos al rey adentro de nosotros. José tenía a un rey dentro de él y él tenía control de ese rey. Él sabía cómo debe de actuar un rey. Es preciso que usted le ore a Dios para que Él le muestre la forma en que actúa un rey, hermano. Bueno, lastimosamente se me acabó el tiempo y solamente pude cubrir un punto, pero recuérdese que vamos a cubrir otros 5 puntos más y esos son los que yo voy a estar desarrollando en el campamento que tenemos los hermanos de Ontario este fin de semana. Vamos a estar en Lake Perry y ahí vamos a estar disfrutando a los hermanos y disfrutando la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Despídete, danos un saludo, pon ahí que te gozaste en esta mañana, pon ahí que Dios te está gobernando por medio de la revelación divina que te ha dado. Gracias a Dios, gracias al Señor. Hasta el viernes. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Como dicen en inglés, bye, bye. Sí, hasta el lunes los miro yo, hasta el lunes, porque a menos que algún hermano grave en el campamento, pues él les estará enviando los 5 puntos siguientes. Y si no, pues los repasamos aquí con ustedes el día lunes. Dios me los guarde, bye bye.